en la noche el mundo se conmocionó con la noticia del derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Un acontecimiento que marca un cambio significativo en la política de Medio Oriente. Y he querido conversar sobre este tema con Marta González Isidoro, periodista, analista político, especializada en Oriente Medio. Buenos días y bienvenida, Marta. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Buenos días, es un placer estar contigo, Shirley. Por favor, el placer es mío. Marta, hablemos para entender un poco a qué estaba sometido el pueblo sirio, eh, no solamente con este periodo de 24 años de Bashar al-Assad, sino desde que su padre asumió o llegó al gobierno, ¿no? Entender el contexto y por qué ocurre el surgimiento de esas fuerzas rebeldes que por tiempo y una guerra civil que entiendo permeó el país casi por 13 años, en 11 días logró derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. La pregunta que me haces es enorme y Mm. es para mantener una charla de mucho más tiempo que no tenemos, pero para intentar hacerlo de forma muy rápida y muy telegráfica. Siria es un país profundamente fraccionado en clanes, en etnias, en grupos religiosos, y un país que, como el resto de Oriente Medio, es artificial en sus fronteras a pesar de que tenga un pozo histórico de civilización como tienen otros países o como tienen otras culturas del entorno geográfico de Oriente Medio, como son Irán y Turquía, que son dos actores fundamentales en lo que está ocurriendo en Siria ahora y en su historia. Es un país artificial que surge en 1946 en las fronteras que conocemos hasta este momento, y ha vivido diferentes periodos de golpes de Estado hasta que por fin se estabiliza, entre comillas, con una dinastía que es la de Hafez el-Assad en los años 70, que a partir de ese momento hay un golpe militar, un golpe autocrático, y la familia de al-Assad, que es alawí, que forma parte de una minoría chií y que gobierna una mayoría del país sunita, se impone. A partir de ese momento hay una dictadura, como en el resto de los países de Oriente Medio, y cuando muere Hafez el-Assad, que impone una dictadura alawita en un entorno sunita, pero más o menos hay un equilibrio de poderes, más o menos hay una Turquía, una Siria más o menos laica. Y digo más o menos laica porque en todo ese crisol de culturas, de religiones, de etnias que hay en Siria, pues más o menos conviven bajo la dictadura de un régimen político más o menos laico. En el año 2000 llega al poder su hijo Bashar al-Assad y parece que entra el país en un periodo de una cierta apertura como el resto de Oriente Medio. En ese momento también muere el rey de Jordania, llega al poder su hijo Abdallah, parece que hay un momento en Oriente Medio de cambio y de apertura. Eso no se produce y llegamos a la guerra de 2003 en Irak, con la invasión de Estados Unidos en Irak y con todo lo que significa de desmembración de Oriente Medio a partir de la entrada de grupos salafistas insurgentes en Irak, que va a tener también su reflejo en Siria. Todo lo que ocurre en Irak entre 2003 y 2011 va a tener su repercusión en Siria, porque en Siria, con las primaveras árabes en 2011, todo ese entramado de crisol, de etnias, de culturas, más o menos de religiones que conviven, se quiebran. Se quiebra porque además el régimen de Assad entra en contradicción, hay una guerra civil muy profunda en Siria, y entran en el escenario sirio dos actores externos Mm. que van a apuntalar el régimen de Assad, que son, por un lado, Rusia,
y por otro lado Irán. Y a partir de ese momento, todo el entramado territorial de Siria se divide en cantones en una guerra civil muy cruenta que llega más o menos hasta 2017. Y de 2017 a ahora estamos viendo que el territorio de Siria no está controlado en su totalidad por el régimen de Assad. Hay zonas kurdas, hay zonas drusas, hay zonas turcas, hay zonas en el que el régimen de Assad más o menos ha tenido un control territorial más o menos efectivo, pero estos últimos días hemos visto que ese control no era tan efectivo, Ujú. sobre todo, y podemos hablar más adelante, lo que ha significado el 7 de octubre y el 7 de octubre, es decir, la guerra de Hamás contra Israel y todo el cataclismo que ha vivido la región a partir del 7 de octubre, que ha sido fundamental en la caída de Al-Assad y de todo el régimen iraní, pro-iraní en la región. Ahora, quien llega, entiendo, al poder de esta manera es una coalición rebelde liderada por Hayat Tahrir al-Sham, HTS, ¿no? Voy a decir así las siglas, exfilial de Al-Qaeda. Entonces, también, bueno, entender quién toma el control. Sale de Bashar al-Assad, pero ¿quién llega? ¿Qué ideas llegan? ¿Qué tipo, digamos, de gobierno podría establecerse? ¿Será Siria de nuevo o mantendrá, digamos, ese laicismo o no? Entramos en un periodo de incertidumbre, Mm, porque la caída del régimen de Assad ha sido muy rápida y además ha sorprendido no solo por la rapidez, sino por la forma en la que el propio régimen y el ejército de Siria no ha opuesto ningún tipo de oposición o de enfrentamiento ujú. hacia los invasores, hacia su territorio. Aquí lo que estamos viendo, por un lado, es que el efecto que ha tenido la guerra del 7 de octubre en el fortalecimiento o en la debilitación, en la debilitación de Irán, de las milicias de Hezbollah en Líbano y en Siria, ha sido fundamental a la hora de explicar por qué los, toda la oposición, que no es homogénea, está liderada por HTS, como bien dices, que es una ideología yihadista salafista que tiene su origen en Al-Qaeda, que tiene la idea de establecer un califato. No sabemos todavía si es un califato centrado en un gobierno islamista con control del territorio y de la gobernanza y que, como dice su líder, Al-Golani, que Ujú. va a facilitar también la permanencia y la estabilidad de Siria por encima de problemas étnicos o de problemas interétnicos, que yo no lo tengo tan claro, pero luego están otras facciones que son salafistas, que son integristas más moderadas. Ahí entramos, están los grupos de la oposición del Ejército Libre Sirio, luego están las fuerzas turcas, pro-kurdas, o sea, las fuerzas kurdas, y están otras fuerzas en el sur que no tienen nada que ver con el salafismo y Ujú. que Porque podrían derivar en un enfrentamiento con las fuerzas más islamistas. sí, por O eso sea, te pregunto, la gente, bueno, celebra la caída, entendiendo el contexto, ¿no? Estamos hablando que era un gobierno que representaba, digamos, una minoría con respecto a la población. La pregunta es si a pesar de esto que ha ocurrido, realmente en Siria va a haber una democracia. ¿Es posible pensar en una democracia en Medio Oriente? no, no, no. Ujú, Yo creo que tenemos que descartar esa idea tal y ujú, como entendemos en Occidente lo que es una democracia. En Oriente Medio el concepto de democracia no existe. Los regímenes que se han implantado, excepto con
con la excepción de Israel, que con todos los problemas internos que tiene, podemos decir que es una democracia al uso occidental, el resto de los países no tienen el concepto de democracia interiorizado porque funcionan a partir de las lealtades a los grupos, a Mm, los clanes y a las identidades religiosas. Lo que sí podemos esperar es un gobierno autoritario basado en el Islam suní, en la implantación de la Sharia más o menos rigurosa en función de cómo avancen los acontecimientos en las próximas semanas, en los próximos días y en las próximas semanas. Vemos, por un lado, o escuchamos una cierta tranquilidad, mensajes de cierta tranquilidad por parte de Al-Golani que dice que es pragmático, que quiere implementar un gobierno de unidad nacional en toda Siria, en todo el territorio, y quiere gobernar para todos los grupos nacionales por encima de la identidad religiosa de cada uno, mm. pero yo lo tomaría con calma, viniendo sobre todo, teniendo en la mochila el origen del que proviene este grupo rebelde y Ujú. sobre todo que no hay un control efectivo de cada una de las facciones que están ahora mismo lidiando por mantener el control territorial en las zonas que están asumiendo como el gobierno, el control militar. Sí. Marta, ¿cómo vivía la gente en Siria, ¿no? Bajo ese sistema de Bashar al-Assad? Y si eso pudiese cambiar con, bueno, el perfil que me has descrito de Al-Golani. Sí podría cambiar sustancialmente. A ver, la población de Siria ha vivido sometida a un régimen autocrático durante 54 años. Es un régimen fundamentado, patrimonialista, fundamentado en el control político, social, militar al servicio de una familia y el control ha sido muy riguroso hacia la población suní mayoritaria que se ha opuesto a la forma de gobierno de Bashar al-Assad y de su padre Hafez al-Assad. De hecho, las minorías que se han opuesto, sobre todo las kurdas y las suníes más rigurosas, han sufrido a lo largo de estos 54 años momentos de represión muy fuertes. Lo estamos viendo en las imágenes ahora que Mm. se han pasado estos días de la liberación de las cárceles. Es decir, la tortura, la represión ha sido muy grande. Por otro lado, se ha visto que si las poblaciones se sometían y no entraban directamente a cuestionar la autoridad del régimen, han vivido con una cierta garantía de seguridad. Y ahí hemos visto durante estos años que las minorías cristianas no han sido especialmente atacadas por el régimen de Assad. Es posible que ahora mismo esas minorías se vean un poco, si no atacadas, por lo menos en este momento están en una incertidumbre Ujú. a ver si los grupos yihadistas salafistas cumplen con el objetivo de garantizar su seguridad en el marco de un Islam sunita radical que podría garantizarles seguridad como minoría étnica pagando una yizia o un dimin, que se llama un impuesto de seguridad, o eh, vemos a partir de los próximos días, las próximas semanas, cómo se implementa una sharia muy rigurosa y empezamos a ver salidas masivas de minorías étnicas como los kurdos o como los cristianos Ujú. a otras zonas de Oriente Medio, incluso Europa. Esa posibilidad, los drusos, por ejemplo, esa posibilidad no la podemos descartar.
Te agradezco mucho, Marta. Yo tengo que despedirte. Creo que ha estado bien completo para entender o aproximarse desde Occidente a lo que ocurre en Siria, un conflicto bastante complicado que ha dejado además mucho dolor, ha sido sangriento. Se estima, el número de muertos, leía yo, es una cosa impresionante, ¿no? De lo que ha sido la guerra civil que allí se desató durante casi 14 años, Marta. Mm, Ha habido más de 3 millones así de es. personas desplazadas, más de 600.000 muertos Ujú. solamente en la guerra civil, sin contar todas las pérdidas que ha habido en todos estos años. El régimen ha sido muy cruento, no ha tenido ningún tipo de escrúpulo a la hora de utilizar incluso armamentos, armas no convencionales, armas químicas para sofocar rebeliones. Por lo tanto, estamos viendo explosiones de felicidad, de alegría por la caída de un régimen, pero mucho cuidado a la hora de expresar esa alegría, porque lo que puede venir a lo mejor no es mejor que lo que Mm, se ha dejado atrás. En Oriente Medio yo tengo una máxima, no son todo buenos y malos. Las elecciones son entre las malas y las peores, o entre las malas y las menos malas. Y hay que tener un poquito de cuidado a la hora de ver por dónde van los acontecimientos y hasta qué punto las potencias que ahora mismo tienen la garantía de estabilizar Siria, que son Turquía, que es la ujú. potencia que más beneficiada, pero también Estados Unidos va a hacer respecto de garantizar la seguridad de la población siria, pero también de las poblaciones de los países de alrededor, para evitar que, si estalla, que yo creo que se puede contener, pero si estalla una rebelión dentro de Siria, no se expanda a otras zonas de la región, como puedan ser Irak o incluso Jordania, que ese es el riesgo. Marta, te agradezco mucho. Marta González Isidoro, periodista especializada, analista política en Oriente Medio, @bejaelma, ¿no? Así es sí, Deja Elma, Bejaelma, lleva el nombre de mis hijos, mi nick. Bejaelma, por allí pueden seguir a Marta en sus análisis. 7:23, hacemos una pausa, ya volvemos. Sonidos que te envolverán.